La información empleada en este video se usa con un propósito educativo y sin fines de lucro. Práctica número 1. Potenciales termodinámicos. El presente material audiovisual está elaborado según el protocolo de la práctica número 1, titulada Potenciales termodinámicos, del Laboratorio de Equilibrio y Cinética, que se imparte en el tercer semestre de la Facultad de Química de la UNAM. El objetivo de la práctica número 1 es que el alumno conozca la importancia de los potenciales termodinámicos, su interpretación física y su aplicación en una reacción de óxido-reducción o también conocida como redox. El problema a resolver con el desarrollo de la práctica número 1 es determinar experimentalmente los potenciales termodinámicos delta H, delta G y delta S a 298.15 Kelvin de una reacción de óxido de reducción que se efectúa en una pila comercial de óxido de plata zinc, explicando su interpretación física. Considera que al interior de la pila se lleva a cabo la siguiente reacción redox. ¿Qué es una reacción de óxido de reducción? Las reacciones de óxido de reducción o redox involucran transferencia de electrones, lo que implica cambios en los números de oxidación de las especies químicas que toman parte de ellas. Existen 5 tipos comunes de este tipo de reacciones: de descomposición, de combinación, de combustión, de dismutación y de desplazamiento. Las reacciones de desplazamiento tienen una gran aplicación en la industria. La mayoría de las reacciones de desplazamiento se agrupan en 3 subcategorías: desplazamiento de hidrógeno, desplazamiento de un halógeno y desplazamiento de un metal. Las reacciones redox de desplazamiento de un metal serán el tema de estudio de esta práctica número 1. Una celda electroquímica o pila es un dispositivo experimental que transforma la energía química de una reacción redox espontánea en energía eléctrica. Una pila está constituida por un electrodo positivo, el ánodo, y otro negativo, el cátodo, los cuales están hechos de diferentes tipos de materiales, dependiendo del tipo de pila. Un tercer componente importante es el electrolito, el cual es otro material en disolución, en fase sólida o semisólida, que permite la conducción de la electricidad. Una pila de óxido de plata zinc es una pila primaria seca constituida por un cilindro en forma de botón de acero inoxidable y contiene en su interior un ánodo de zinc en polvo, amalgamado con mercurio, inmerso en un gel de poliacrilato de sodio, y un cátodo de óxido de zinc mezclado con grafito para mejorar la conductividad eléctrica y comprimido como pastilla. Ambos electrodos están en contacto con un electrolito seco alcalino. Los electrodos se encuentran separados por una membrana hecha con un polímero y un material absorbente permeable a los iones OH1-, pero que retarda la difusión de las especies de plata solubles que migran hacia el ánodo, lo que prolonga, su vida útil. Algunas cuestiones generales sobre el trabajo son: es un mecanismo de transferencia de energía intercambiado a través de la frontera entre al menos 2 sistemas, o bien sistema y alrededores, en contacto a través de un cierto tipo de pared debido a un desequilibrio de fuerzas entre ellos. El trabajo es una función de trayectoria cuya magnitud es un escalar, la cual se manifiesta durante la transición entre 2 estados termodinámicos en el sistema, es decir, es un proceso. Este tipo de transferencia de energía, el trabajo, solo se manifiesta a través de la pared exclusivamente cuando ocurre un proceso. El valor de su magnitud no está definido en un sistema termodinámico del sistema, es decir, ni en el estado inicial ni en el estado final. Recuerda, el sistema no tiene trabajo. El trabajo electroquímico para una reacción redox es la energía que transfieren los electrones cuando son intercambiados entre 2 especies químicas. La cantidad de trabajo eléctrico, en joules, que realiza una celda electroquímica es el producto del potencial eléctrico por la carga, en donde el potencial eléctrico, representado por una letra E mayúscula, está dado en volts, mientras que la carga, representada por el producto N por F mayúscula, está dada en coulomb. Las unidades se relacionan mediante
Un joule es equivalente a un volt por un coulomb, ya que un volt es equivalente a un joule sobre coulomb. El signo negativo indica que el trabajo lo realiza la celda sobre los alrededores, siempre y cuando se mantenga la convención de signos establecida. Por otro lado, los potenciales termodinámicos son funciones de estado, son propiedades extensivas y todos tienen unidades de energía. Permiten predecir los cambios en el sistema y las condiciones en las que dichos cambios son favorables. Contienen toda la información termodinámica del sistema. Ejemplos de los potenciales termodinámicos son la energía interna, la entalpía, la energía de Gibbs y la energía de Helmholtz. El significado físico de los potenciales termodinámicos a temperatura y presión constantes para una reacción química son los siguientes. El delta G se utiliza como criterio de espontaneidad y equilibrio a temperatura y presión constantes, repito, en donde si el signo del delta G de reacción es negativo, entonces se trata de un proceso espontáneo. Si el delta G de reacción es igual a cero, el sistema está en equilibrio. Y si el delta G es mayor a cero, es decir, es positivo, esto significa que el proceso es no espontáneo. Por otro lado, el delta H de reacción representa el calor transferido a presión constante y si tiene un signo negativo, se utiliza como criterio para decidir que un proceso es exotérmico y si el delta H es positivo, significa que el proceso es endotérmico. Por otro lado, con respecto al delta S de reacción, se utiliza como un cambio en el número de microestados, de tal manera que si el signo del delta S de reacción es negativo, significa que hubo una disminución en el número de microestados, y si el delta S de reacción es positivo, lo podemos interpretar como que hubo un aumento del número de microestados. De la tercera ecuación fundamental de la termodinámica para cambios finitos, si la temperatura y la presión son constantes, obtenemos una conclusión de relevancia experimental. El delta G representa el trabajo máximo diferente al de expansión con presión que se puede obtener a presión y temperaturas constantes. Para una reacción a condiciones estándar, delta G es igual a el trabajo eléctrico. Recuerda que para obtener la ecuación delta G igual a delta H menos T delta S, la presión debe de ser constante a lo largo del proceso y de esta forma, la energía transferida en forma de calor a presión constante es igual al delta H. Y la temperatura también. La variación de entropía, delta S, está asociada con el aumento o disminución del número de estados submicroscópicos congruentes con un estado macroscópico dado para el sistema. Debido a que G es una función de estado, la energía de Gibbs, delta G es independiente de la trayectoria. Por lo tanto, la ecuación delta G igual a delta H menos T delta S se aplica a cualquier proceso siempre que la temperatura y la presión sean las mismas en los estados inicial y final. En concreto, la variación de la energía de Gibbs es útil experimentalmente porque integra a la variación de la entalpía y a la variación de la entropía. En la tabla mostrada se presentan las contribuciones que afectan al delta G de una reacción química, considerando que delta H y delta S son independientes de la temperatura. Para terminar este video, queremos recomendarte que consultes la bibliografía básica sugerida por el Departamento de Físico-Química para la asignatura del Laboratorio de Equilibrio y Cinética, específicamente para la práctica número 1, potenciales termodinámicos. Muchísimas gracias.